si os parece, vamos a comenzar este encuentro, este coloquio de periodistas, de profesionales de la comunicación que hemos pues organizado y preparado desde la Delegación de Apostolado Seglar de la Diócesis de Toledo. Me corresponde de una manera muy breve pues simplemente presentar este acto, explicar el motivo, aunque todos vosotros, nos tuteamos por el ambiente informal en el que estamos, habéis recibido una carta, una invitación personal donde ya se explicaba cuál era la finalidad del mismo, pero bueno, sí de alguna manera recordarlo. En primer lugar, gracias a todos por estar aquí. Eran más los convocados, algunos han excusado su asistencia por motivos familiares, enfermedad y diversos. Seguramente, como va a haber más convocatorias de este tipo, pues en próximas ocasiones tendremos la oportunidad de vernos y de irnos conociendo. Y el objetivo, como se decía en la carta, era convocar un encuentro de periodistas. A mí cuando me toca hablar de algo, de cualquier cosa, siempre recurro al diccionario para, en fin, profundizar en el sentido de las palabras. Y dos de las acepciones de la palabra encuentro yo creo que son las que proceden a explicar en esta ocasión. En primer lugar, el hecho de coincidir varias personas en un mismo espacio físico para compartir inquietudes, reflexiones, ideas, eso es lo que pretendemos, pero también encontrarse es el acto de coincidir voluntades, ¿no? Voluntades sobre toda una serie de ideas, de opiniones o de realidades. En este sentido, veíamos que desde la Delegación de Apostolado Seglar, tomando en consideración las palabras del Papa, básicamente en dos textos a los que ahora voy a hacer mención de una manera muy breve, teníamos la oportunidad de convocar este encuentro y de tratar de reflexionar para buscar este objetivo de coincidir, de que nuestras voluntades, de que vuestras voluntades como profesionales de la comunicación que sois, pues puedan encontrarse en estos dos puntos en los que insiste el Papa en varios de sus mensajes, pero particularmente en dos de ellos. Y además muy recientes. Por un lado, el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este último año, 2017, de 24 de enero, donde insiste en una doble idea, a la que ahora voy a hacer mención, y por otro lado, un texto de ayer, la carta que ha dirigido al periódico italiano La Stampa con motivo de su 150 aniversario. Las ideas encajan perfectamente con lo que nosotros teníamos en mente cuando pensábamos en este encuentro. Y es, por un lado, la importancia de que desde los medios de comunicación se haga una labor de denuncia y de anuncio. De denuncia de las injusticias, tratando de luchar contra esa expresión que tanto utiliza, la globalización de la indiferencia, que es una labor fundamental de todos los medios de comunicación, pero al mismo tiempo no quedarse solo en la denuncia de la injusticia, sino también en un anuncio, en el anuncio esperanzado, dando a conocer las muchas cosas buenas que hay en el mundo. Dice el Papa en este texto, dar protagonismo al océano de bien que existe en el mundo y que nos permite mirar al futuro con esperanza. Yo creo que aquí también los medios de comunicación y los profesionales de la comunicación tenéis una labor fundamental. Y la segunda idea fuerza de estos discursos del Papa está en el fomento de la cultura del encuentro y en la creación de una dinámica de la buena noticia, que es lo que se ponía en esa carta convocatoria de este encuentro, de esta reunión. El trabajar por frenar ese miedo, esa espiral del miedo, por romper el círculo vicioso de la angustia, dando protagonismo realmente al bien sin renunciar a denunciar el mal, ¿no? Esta es como la clave, la pista fundamental en la que insiste el Papa en varias ocasiones. La buena noticia, dice él, es buena no porque esté exenta de sufrimiento, sino porque el sufrimiento se contempla desde otra perspectiva mucho más amplia. Se trata, en definitiva, de mirar más arriba, de poner rostro a la noticia, de pensar en los hombres y mujeres que están detrás de ellas. Nosotros, como no podía ser de otra manera, pues estamos evidentemente convencidos de la necesidad de trabajar por dar a conocer o por impulsar estas líneas que dice el Papa, por de algún modo continuar en esta labor de denuncia, de anuncio de la buena noticia, y en este sentido pues estamos también esperanzados de que vosotros que habéis venido y otras personas que están convocadas y que se unirán en próximas convocatorias pues también compartan esta misma idea, ¿no? Estas ideas fuerzas. Y desde luego quien también la comparte es nuestro invitado, don Ángel Expósito. No hace falta que lo presente, aunque luego Mónica Moreno, que va a conducir esta tertulia, hará una breve presentación. Porque es muy impresentable. Pues yo tenía pensado decir no necesita presentación, pero como intuía que iba a decir esto, no sé por qué razón, aunque no nos acabamos de conocer, lo he omitido. Pero sí que es cierto que es de todos conocido, evidentemente, pues no solo por la actualidad, por la dirección de ese programa La Tarde en COPE o las intervenciones en el programa de la mañana
Carlos Herrera, sino por toda su trayectoria en ABC y en otros medios de comunicación. Por supuesto, es un periodista de reconocido prestigio, pero lo que más nos llamó la atención de él cuando empezamos a pensar en un periodista de reconocido prestigio, pero que pudiera coincidir con esta idea, este ideal que nosotros pues, queremos de alguna manera potenciar, fue precisamente ese compromiso, no solo con la verdad, que también un periodista no puede no coincidir con el compromiso con la verdad, sino también pues, esa idea de dar voz a los que no la tienen, esa idea de hacer un periodismo diferente. Antes, cuando estábamos en COPE, cuando hemos quedado con él, pues estábamos hablando del periodismo que él hace, ¿no? Pues de estos reportajes o de estos programas que se emiten desde distintos sitios de una manera diferente, no solo mucho más fresca, sino también, desde luego, que toca el corazón, ¿no? Y por ello ha recibido distintos premios, lo cual, bueno, pues avala yo creo que da prueba del acierto de nuestra apuesta por él para que esté con nosotros. No voy a decir mucho más, simplemente insistir en que viene desinteresadamente, lo cual también dice mucho de él. Cuando contactamos, enseguida dijo sí, y dijo sí, por supuesto, sin cobrar un duro, expresión literal, y dijo sí con el formato que nosotros planteáramos y con las condiciones. Puso un pero que era la agenda. Bueno, como no podía ser de otra manera. Tampoco era tan fácil, mi problema es encontrar un día para venir, pero sí, bueno, pero fue cuestión de tiempo. Fue cuestión de semanas, o sea que tampoco fue tanto, ¿no? Con lo cual, en definitiva, yo creo que pues es un privilegio poder estar con él. Os quiero dar las gracias a todos por haber aceptado esta invitación de alguien desconocido, porque, salvo en algún caso muy concreto, ninguno nos conocemos personalmente. Y vamos a proceder de una manera sencilla, dinámica, por eso la informalidad, pues de estar así en corro, ¿no? Más allá de la formalidad de estas sillas, con una tertulia, un diálogo inicial entre Mónica y Ángel sobre distintos temas que consideramos de actualidad, y a partir de ahí pues se abrirá un coloquio con todos los presentes donde por supuesto estamos invitados a participar, dando nuestras ideas, compartiendo nuestras inquietudes, planteando preguntas a nuestro invitado, y a continuación pues ofreceremos un vino muy sencillito, pero también para poder seguir compartiendo y pues de alguna manera irnos conociendo con esta idea que antes decíamos al principio, ¿no? De no solo encontrarnos físicamente en un lugar, sino de compartir ideas, de alguna manera pues ir acordando voluntades hacia estos objetivos que nosotros nos planteamos porque nos los plantea el Papa. Sin más preámbulos, pues tiene la palabra Mónica, que es quien va, como decía, a dirigir la tertulia. Sí. No sé si uso un micro o... ¿Se nos oye? Bueno, a mí sí. Sí. Yo tengo una anécdota. Mi hija pequeña es china y cuando fuimos las primeras horas tenía 14 meses, y cuando yo me dirigía a ella y Marta Vental se echaba a llorar, claro, nunca había oído la voz de un hombre, y de repente se encuentra un tío que le habla así y digo, ¿esto qué es? Es el Yeti, pero claro, me sale así de fuerte y... Bueno, pues yo voy a presentarle en primer lugar. Ángel Expósito Mora nació en Madrid, es un periodista... ¿Va a salir todo eso? No. Es un periodista español, así lo indica la Wikipedia. En esto no se equivoca la Wikipedia, porque leyendo la biografía de Ángel Expósito enseguida pues te das cuenta de que sí que es periodista, y periodista con mayúscula. Periodista por vocación, como él mismo ha indicado en alguna entrevista, periodista que conoce todos los medios de comunicación, agencia de noticias, prensa escrita, radio, televisión, videoblog, y profundizando en su trayectoria profesional, pues desde sus inicios como becario de la agencia de noticias Europa Press, agencia de la que posteriormente, siendo muy joven, fue su director, pues ha llegado a ser director de ABC y ha participado en numerosas tertulias y programas de televisión como Televisión Española, Antena 3, Telemadrid, etc. Hasta llegar a COPE, donde actualmente está. Desde agosto de 2015 presenta La Tarde de COPE y desde el 1 de septiembre colabora también en Herrera en COPE. Los premios pues, han sido muy numerosos y ha sido premiado, entre otros premios, por la Antena de Oro 2015, que le otorgó la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España en la categoría de radio por su trabajo en la tarde. También su trayectoria profesional pues, ha sido reconocida el pasado 31 de enero. Recibió de manos de Su Majestad el Rey el premio Podespa en la categoría de Periodismo para el Desarrollo. Y he puesto por qué le premiaron, porque el jurado quiso destacar el espacio en la mañana desde Mali, que fue emitido en directo en marzo de 2015 desde Bamako, en la capital
Occidental y uno de los países que encabeza el ranking de pobreza mundial. En noviembre de 2016 recibió el Premio Bravo de la Conferencia Episcopal Española por dar voz a los que no tienen voz. Ha sido testigo de muchas noticias que ha compartido con varias generaciones de periodistas. Aún así se define como un plumilla, un chaval de barrio que ha aprendido más periodismo en el bar de su padre que en la universidad. Esto lo dijo en una entrevista en 2016, en febrero. Un periodista que siempre pone en el centro de su trabajo, de su vocación, a las personas, y por eso hemos pensado en él como protagonista de esta tertulia, de este encuentro de periodistas, en el que queremos reflexionar conjuntamente sobre cómo la comunicación ha de estar al servicio de las personas. Es más, en línea con lo que ha afirmado el Papa Francisco en reiteradas ocasiones, que ya nos lo ha dicho Isaac, la comunicación ha de servir para crear una cultura del encuentro, para generar una dinámica de buena noticia. Pues esta es, en líneas generales, la trayectoria de la presentación de Ángel Expósito y vamos a comenzar con las preguntas. La primera dice así: hay un chiste que dice: no le digas a mi padre o a mi madre que soy periodista. ¿La ha sufrido? No. ¿Qué es para usted el periodismo? No, yo creo que no hace falta micrófono, ¿no? No, por si no te coge bien a lo mejor la... Ah, ¿es por la cámara? ¿Sí? Sí. Si es por eso te lo cojo, sí. ¿Vale? No, para nada. Yo tuve la suerte de... que a mí me interesó empezar a hacer esto, yo creo que estaba en el colegio con 13 o 14 años, una entrevista a Gloria Fuertes. Los más jóvenes se acordarán, pero la poetisa. Y en el cole... Hola. Buenas. En el cole había el profe de lengua, era un profesor de pueblo, yo estaba en Madrid, venía de un pueblo de Extremadura, pues nos enviamos un periódico. Ahí me llevó, con otros tres, me llevó a una conferencia a la UNESCO en Madrid a oír a Gloria Fuertes, y para la revista del cole, pues fuimos a hacer una entrevista a 3, y yo me apunté. Y a partir de ahí dije, pues yo creo que soy periodista, me pasó estupendamente entrevistando a esta mujer. Y a partir de ahí, revista en el cole, revista en el instituto, periódico en la facultad. Tuve la suerte en primero de carrera de ponerme a trabajar nada más terminar primero y usar la facultad lo menos posible y acabar lo más rápido y lo más barato posible, para lo que tenía que sacar muchas matrículas de honor, y las saqué milagrosamente sin pisar casi la facultad, con sistemas y medios que, como no han prescrito, no lo puedo decir aquí abiertamente. Y el caso es que no, la pregunta es no. Mis padres enseguida dijeron: este tío tiene la cara suficiente para dedicarse a eso, vamos a darle carrete, y he tenido mucha suerte. La verdad es que no. ¿Y el periodismo ha sido su vida? Sí, bueno, ha sido mi vida profesional. Por suerte, y en la medida que lo permite la agenda, tengo más vida. Tengo más vida. Pero sí, o sea, yo tengo la suerte de casarme con mi novia del instituto, sigo casado, cosa que es francamente sorprendente por parte de ella, desde habiendo sido la novia del instituto, y por lo tanto me conoció haciendo el periódico de Joaquín Turina, y me ha conocido siendo becario de Europa Press, y me ha conocido siendo director de ABC, y me conoce metiéndome en mil y una guerras siempre que yo puedo. Por lo tanto, sí, en mi vida. Muy bien, su larga e intensa trayectoria profesional pone de manifiesto que le gusta hacer periodismo en primera persona, dando voz a los que no la tienen y dando a conocer la realidad más desconocida. ¿Cómo se consigue que lo más desconocido, aquello que no interesa, sea noticia? Porque es mentira que no interesa. Interesa muchísimo. El problema es de los periodistas. Que no, o sea, el primer trabajo de un periodista, y eso te lo enseñan en teoría de la información en la facultad, creo que es a lo poco que fui el primero de carrera, y te enseñan una cosa, y es que en teoría lo primero es la selección de la información. Luego tienes que redactar, pero tú tienes que hacer una selección. Entonces, en esa selección de qué es lo que interesa y qué es lo importante, esa es la primera labor del periodista. Si tú tienes una portada de un periódico o tienes un programa de radio, lo primero que tienes que hacer es qué meto dentro. Y una vez que decides lo que metes dentro, le das forma. Lo redactas, lo hablas así, o lo editas asado, o lo pintas de colores. En ese proceso de selección, la labor es, primero, del periodista, en este caso, el responsable, y segundo, de la empresa periodística, trascendental. Y si el periodista no propone y la empresa periodística no dispone,
No lo puedes hacer. Yo tengo la suerte de proponer y de que dispongan. En la mayoría de los casos, seamos sinceros, son los periodistas los primeros que no proponemos. Luego la culpa es nuestra. No hay que echar la culpa a nadie de que no interese o de que no se hagan este tipo de historias. La culpa es de los periodistas, que es mucho más cómodo cubrir con la agenda de los partidos políticos, con la agenda del presidente de la Diputación y con la agenda de la alcaldesa o del Congreso del PP. Es mucho más cómodo, más fácil y más barato que currártelo, que pensar y que, como he hecho yo hoy, ¿qué era lo más cómodo para un programa de radio hoy? Meto un tío en el Congreso de Podemos, meto a otra en el Congreso del PP, otro que me hable de Andalucía, que mañana viene Susana. Con eso y con 4 cosas de Donald Trump, me tiro 4 horas de radio, pum, 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 3 pesetas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Eso hay que contarlo, no seamos necios, eso es la información, hay que contarlo. Pero, chicos, a mí, yo tenía esta cita hoy y hemos dicho, ¿qué podemos hacer en Toledo que nos interese? Nos hemos ido al hospital de parapléjicos esta mañana, cosa que lleva su trabajo de producción. Y hemos hecho un reportajón que me lo he pasado y he aprendido mogollón, con la psicóloga, con el director, con los fisios, con enfermos, con las familias, con el de los deportes, y todo eso, un colega lo ha editado y hemos emitido un reportaje maravilloso. Pues chicas, yo pienso en mi cliente, que es lo que decía en la facultad, el receptor de la información, es una tontería, y yo creo que a mi cliente le interesa mucho más eso que lo que va a haber en 1000 telediarios de Podemos y del PP. Por lo tanto, yo decido, la empresa me dispone y lo emito. Tampoco es tan difícil. Quiero ¿No? una radio con el ruido de la calle. Esta frase la dijo en una ocasión. ¿Y ahora cómo está el ruido? El ruido está, pues, depende de dónde te vayas. El ruido en las calles de esta parte del mundo está increíblemente mejor, nos quejamos muy de vicio muchas veces, a como está en la mayor parte del mundo. O sea, yo la semana que viene a estas horas estaré en Palermo. Tengo una cita a las 5 de la tarde en un centro de menores, todo en negritos, solos, que han llegado a Italia. Ojo, niños de 11, 12, 13, 15, hasta 17 años que han llegado solos a Italia. Ese ruido de esa calle está infinitamente más jodido que el ruido de la calle de Madrid, de Toledo, de Barcelona, de Milán, de Roma, de París, de Nueva York, de Washington, por mucho Donald Trump, por mucho Podemos o por mucho que haya. Por lo tanto, a mí me gusta contar en los informativos el ruido que hay que contar, pero a mí me gusta contar aquel. Me parece mucho más importante. Los medios de comunicación, si quieren conectar con la calle y servir a la persona, no pueden estar al margen de las preocupaciones sociales. Sin embargo, en ocasiones parece que siempre hablamos de lo mismo. Como periodista, bueno, ya la respuesta la está dando, nota que estamos hartos de información política. ¿Cómo han cambiado los oyentes, los lectores, los espectadores desde que usted comenzó siendo periodista? ¿Si han cambiado o nos han cambiado? Aquí somos periodistas la mayoría, por lo tanto no valemos. Los periodistas, para analizar la actualidad, valemos subjetivamente. Estamos todos enfermos, enganchados al teléfono, enganchados al telediario, enganchados a la radio. ¿Quién no es periodista? Yo. Ah, bueno, hay unos cuantos que no son periodistas. Me parece muy bien. No, yo no, nosotros... Bueno, incluidos los periodistas, que levante la mano quien piensa que damos demasiada información política. Sí, sí. Unanimidad. Respondido. Es que, ojo, esto es un denominador común siempre. Y fíjate que somos todos colegas y muchos de COPE. O sea, tú vas a cualquier lado, en un colegio, en un hospital, en una reunión casi de periodistas como esta. Preguntas, señores, chicos, ¿damos demasiada información política? Todo el mundo dice, sí. Entonces, ¿qué coño estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo mal? ¿No? Bueno, pues hagámoslo bien. No tiene más historia. Perdón si hablo así de vez en cuando me sale un tal. Estamos acostumbrados. Pues no es pecado del todo, ¿no? Pero... Luego te conviertes. Oye, pues, tengo que confesarme por tacos, que los periodistas somos muy mal hablados y yo me siento aquí muy tranquilo y muy en confianza, por lo tanto me permitís, ¿no? Por supuesto, faltaría más. En Sevilla, en una jornada de católicos y vida pública, hace aproximadamente un año, manifestó: no podemos tapar con cortinas de humo la verdadera base de los problemas de nuestra sociedad. Hola.
defendiendo la Hola. necesidad de una regeneración en lo social como base para la regeneración política. ¿Qué está faltando para alcanzar esta regeneración social? Seguramente conciencia, ¿no? O solidaridad o compromiso por parte de todos, ¿eh? O sea, esto no lo arreglan los periodistas, lo arreglan solo los políticos. Yo creo que coincidimos todos. Si ponemos en una escala, vamos a ver, un pequeño paréntesis. Yo no vengo a dar ni moralinas, ni doctrina católica para estos señores, etc. No, yo vengo a contar mi experiencia y mi trabajo, ¿no? Por lo tanto, creo que coincidimos todos en esto también. Hay 3 crisis, fundamentalmente. Una crisis económica, una crisis política, una crisis de valores. Cuando digo valores no me refiero a valores solo cristianos, porque son más de la humanidad que solo nuestra, ¿no? Por lo tanto, si juntamos las 3 crisis, ¿cuál es la más importante? Me parece que es evidente, ¿no? No levantamos ni la mano. Política, es cuestión de votar y cambiarlo, ¿o no? Económica, pues es cuestión de ciclos. Pero amigo, la de valores no, ¿eh? La de valores no. Y esa no es solo de los periodistas, ni de los políticos, ni de los economistas, ni de los curas. Eso es una cuestión muy, muy de todos. Luego, ¿qué falta? ¿Qué falla? El compromiso personal. Cada uno de nosotros. Yo, fíjate, en los últimos, no sé, 2 o 3 años de mi vida, ¿dónde he podido estar? ¿Dónde he podido no estar? O sea, he estado en Mali. He hecho, estar de hacer radio, ¿eh? En Mali, en Senegal, en Cuba. Pero ojo, en Cuba, dentro. En los atentados de París, en las elecciones de Londres, en la frontera de México con Estados Unidos, en el Kurdistán, en Mosul, llegamos a 30 kilómetros de Mosul, en Bagdad, ¿dónde más? En Sicilia, en el Mediterráneo, en la fragata, en Sicilia, que vuelvo el viernes que viene. No, mi mujer me decía el otro día, vamos a ver, me decía, pero vamos a ver, me pilló sacando el pasaporte y la tarjeta esta de las vacunas, porque estamos montando otra para abril que si nos sale va a ser la bomba y nunca mejor dicho. Y me dice, vamos a ver, ¿vosotros cómo trabajáis? Tú coges un mapamundi y dices, ¿dónde está peor? Y allí vas. Y le dije, lo has clavado. Cari, lo has clavado. Y ese es el compromiso que falta. Pues si eso cada uno de nosotros lo hiciéramos, yo en mi programa, tú en tu trabajo, el de estos es en el suyo, tú en tu parroquia, y cada uno que lo hiciéramos, cada uno en nuestro micromundo, pues seguramente iría mejor el mundo. Luego, la culpa no es solo de los políticos, ¿eh? La culpa es cada uno de nosotros en nuestra microparcela. No podemos servir a la persona si actuamos contra su esencia, contra lo que es por naturaleza. Aquí en Toledo se ha creado un grupo de opinión que se llama Areopagos, algunos de los cuales pues están aquí presentes. Publica semanalmente artículos de opinión sobre temas de actualidad con un enfoque diferente. Y en una de sus reflexiones se señalaba lo siguiente: se ha consolidado entre nosotros una determinada forma de hacer política en la que la justificación de la acción no es la búsqueda de la verdad del bien común, sino lo que se ha dado en llamar la demanda social. En muchos casos observamos cómo los partidos políticos no fundan sus decisiones o sus cambios de criterio en la convicción de que defienden la verdad y el bien común, sino que sus valores van cambiando y van modificándose para adaptarse a lo que en cada momento se interpreta como aquello que demandan los ciudadanos. Ello incluso aunque vaya claramente en contra del propio ser humano, de su libertad y su dignidad. ¿Por qué se está deshumanizando el ser humano y qué podemos hacer como profesionales de la comunicación para reaccionar frente a ello? Te digo lo de antes, imagino que cada uno en lo suyo lo que pueda. Pero yo es que, joder, para esas cosas creo que soy a lo mejor demasiado crítico o autocrítico. Que la culpa no es de los políticos, ¿eh? La culpa no es de los políticos. O sea, yo me pongo en el lugar, obviamente con la historia esta, por ejemplo, del vientre de alquiler. Eso que se llama la maternidad subrogada es una technicality absurda. Vientre de alquiler, lo entendemos mucho mejor. Maternidad subrogada, tengo que pensar lo de la subrogada. ¿Eso no era la hipoteca? No, vientre de alquiler. Claro, es curioso cómo en esto coincide la ultraizquierda con los supuestos movimientos más de ultraderecha, que no tiene nada que ver ni con la izquierda ni con la derecha, tiene que ver con la dignidad de la mujer, nada más y nada menos. Bueno, pues en ese tipo de cosas la culpa no es de los políticos.
La culpa es de la sociedad que lo empuja. Luego el problema es mucho más de fondo. Si fuera de los políticos, con cambiar el programa, claro, pero es que si no cambias el programa, puede que la Cristina Cifuentes de turno no gobierne. ¿Cuál es la alternativa? Alguien dirá, ¿eso es de Málaga a Malagón? Sí. ¿Y? Pero es que la alternativa era la Carmena de turno gobernando en la Comunidad de Madrid o el otro con la Carmena de turno, me da lo mismo. Por lo tanto, no me gustaría estar en el pellejo de un partido de centro-derecha cogido por el centro y con la posibilidad de que el día menos pensado no haces lo que esa sociedad te empuja y viene la otra. Caramba. Más. Los medios de comunicación son empresas que, como es lógico, pues buscan beneficio, ya no lo ha dicho. Además, la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación está haciendo que el propio concepto de comunicación y de las empresas que se dedican a ello cambie. Los medios de comunicación, como he dicho, en muchas ocasiones están sujetos a la estrategia empresarial marcada por los intereses económicos, primando los intereses de aquellos que pagan y olvidándose de los intereses que no tienen voz, de aquellos que no tienen medios para hacerse. ¿Por qué nos hemos olvidado del quién? Los medios de comunicación son empresas periodísticas, no son periodismo empresarial. Son empresas y periodístico es un adjetivo. Por tanto, eso no deberíamos olvidarlo y tiene su lógica. Si un medio de comunicación no es rentable, si es privado, si un medio de comunicación no es rentable en lo político, para los políticos y los medios públicos, el medio no existe, es que no puede existir. O sea, este hotel puede tener toda la disposición posible para hacer hostelería responsable, los trabajadores bien contratados y unos buenos servicios, pero o esto es rentable o el hotel va a cerrar. Inexorablemente. Bueno, pues en los medios pasa lo mismo. Como empresas. Como profesión. Asistimos a 4 elementos que hacen de esto una tormenta perfecta. Y eso los periodistas jóvenes lo saben mejor que nadie. Una revolución digital y profesional que hablábamos antes, que estamos viviendo en directo y que no sabemos hacia dónde va a acabar. Por lo tanto, eso mola mucho escrito, pero desde que se inventó la imprenta, Gutenberg, hasta finales del siglo XX, en el fondo todo lo que había habido era una evolución del invento. La imprenta no era más que una cosa que hacía así. Bueno, pues eso, pero muy deprisa, es la rotativa. Eso es la evolución del invento. Desde en esos 5 siglos hasta los años 90 a hoy, en 3 décadas, hemos cambiado más que en 5 siglos. Y lo estamos viviendo. Por lo tanto, primero, una revolución tecnológica brutal. Segundo, un cambio del cliente. Del cliente es el receptor de la información. Ese cliente, cuando se dice, no, pero es que ya las noticias, no, ese cliente quiere mucha más información, mucha más inmediata, mucha más plural, más democrática, a lo mejor, y menos política. Bueno, pues el cambio del cliente. Un cambio en la forma de ejercer el oficio. Claro, yo con ese cacharro os lo he enseñado antes. O sea, yo me escribo el programa ahí. Pero es que no solo me escribo el programa, es que hago una entrevista con la capacidad de grabación de un smartphone. Tú me has hecho un vídeo ahí que lo vas a colgar en las redes y hablando sin micrófono se me oye como hablamos ahora. Pero es que yo con ese vídeo en Bagdad hago así, me hago un videoblog. Estoy en Bagdad, no sé qué, no sé cuánto, y cuando pillo un wifi hago plop. Y es que lo puedo hacer en directo. Me meto en Facebook Live y me lo hago en directo. O sea, eso es una revolución para el oficio de periodista brutal. Revolución tecnológica, revolución en el receptor, revolución en el emisor, que es el periodista, y todo ello, como sector de la comunicación, los últimos en llegar a la reconversión. Es decir, cuando no hay un puñetero duro. Cuando se ha reconvertido la hostelería, cuando se ha reconvertido la industria energética, cuando se ha reconvertido el turismo, y los periodistas nos hemos creído que éramos el ombligo del mundo, y no. Entonces ahora viene la precariedad, que os voy a contar.
ahora viene la crisis de las empresas, ahora viene la caída de la publicidad, etcétera, etcétera. Luego estamos en una tormenta perfecta que no sabemos cómo va a acabar. Pero bueno, esos son los tiempos que nos ha tocado vivir. Y que la revolución tecnológica ha hecho que todo el mundo sea periodista ahora. Bueno, hasta cierto punto, ¿eh? Digamos que, fíjate, por ejemplo, un periódico. A mí me gusta la sección y os pregunto a vosotros, ¿os gustan las cartas del director? Es interesante, a veces leer las cartas del director, a veces tal. ¿Eso es periodismo? No. Es un complemento del periodismo que es el resto del periódico. Bueno, pues en esto pasa algo parecido. Las redes sociales, todo el mundo es periodista. ¿Las redes sociales son periodismo? No. Las redes sociales son las redes sociales. El problema está en que muchos periodistas se creen que eso es periodismo. Y se creen, y hay muchos periodistas, y en fin, que basaban sus portadas de periódico, así están, en función de cómo iba a tratar el tema del Twitter y el tema del Facebook y demás. Bueno, pues claro, obviamente ya no es director del periódico, pero es que es así. Por lo tanto, yo creo que en muchas ocasiones hemos confundido o estamos confundiendo esas nuevas tecnologías y esas redes sociales y ese Internet y ese smartphone con que todo es periodismo. Hay una cosa que es verdad, ahora cualquier cosa que pasa lo graba alguien, seguro. Porque siempre hay alguien con un smartphone y tardas en encender la cámara 0, si hay un incendio en la plaza de Zocodover, al minuto hay 500 reportajes colgados en la red y en directo. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene cámara. Y antes no. ¿Eso es periodismo? Eso es un testigo. El periodista es el que cuenta qué ha pasado, no solo el vídeo. El periodista es el que cuenta por qué, el que entrevista al responsable, el que pilla al bombero y el que al día siguiente te cuenta pues, cuántos han muerto y hasta quién tiene la culpa. Esa es la diferencia. ¿Cómo ve el futuro de...? Y yo no me gustaría ser editor del grupo Tribuna, con las distintas tribunas en algunas provincias, o el grupo MOL, o algunos que hay por ahí, pero yo te pongo el ejemplo de Madrid. En Madrid somos, Madrid, que es lo que conozco, capital y el entorno, somos 5,5 millones de habitantes, 6, de 0 a 100 años, que alguno habrá. De ese porcentaje, si quitas población, para leer periódicos, te quedas, en términos brutos, entre 18 y 80 años. El resto o ya no están para leer o no saben. De ese grupo, dices, ¿quién lee periódicos de verdad? En papel. Hoy. Imagínate. 1 millón, me paso. 2, me paso mucho. Vale, 1,5 millones. Lo estoy pasando, ¿eh? Pero claro, leo periódicos o en la oficina, o porque lo compras, o porque te lo dan en el intercambiador, o porque lo pillas en casa y somos 4. Vale, 1,5 millones. Ese 1,5 millones tiene que comerse y rentabilizar el País, el Mundo, el ABC, La Razón, el As, el Marca, el 5 Días, el Expansión, el Economista, el 20 Minutos, más el que se compre La Vanguardia, o el New York Times, que algún yanqui habrá, o La Voz de Galicia, que hay muchos gallegos en Madrid. ¿Eso es posible? ¿Cuántos bancos había en esta calle comercial que va de Zocodover para arriba? ¿Cuántos bancos había en esa calle hace 10 años? Oficinas bancarias, marcas. ¿40? Estamos en Toledo, ¿eh? ¿30? ¿Cuántos hay ahora como marcas? Claro. Es cuestión, seamos sinceros, es cuestión de redimensionamiento. O sea, no es posible. O sea, desde el punto de vista del papel, desde el punto de vista de la imprenta, de la distribución, de las redacciones, no puede ser que ese modelo exista. Podemos, como somos el ombligo del mundo y somos periodistas, pensamos que el Banco Santander va a poner siempre la pasta, o el Ayuntamiento de Madrid, o la Diputación si es aquí, o el tal. Entonces, no es ni prensa libre ni político libre. Es un modelo de negocio sostenido encima con dinero público. Perdóname, no puede ser. ¿Y entonces qué va a ser de los periodistas?
Bueno, pues los periodistas tendremos que redefinir nuestro oficio. No, claro, tenemos que redefinir nuestro oficio y hace falta un montón de periodistas en instituciones o en organismos, hace falta periodistas en redes sociales, hace falta periodistas en las radios, porque las radios van a seguir existiendo más todavía, y en televisiones, y en los periódicos que queden, o en las webs, por supuesto que hacen falta. Lo que no hacen falta es 5.000 periodistas al año que salen de las facultades españolas. Eso sí que no hace falta. Seamos sinceros. O sea, es que nos hemos equivocado completamente y la culpa no la tiene ni el mercado ni la crisis. Es que los periodistas, espérame, seamos sinceros. ¿Alguien se imagina un país como España, ni como Estados Unidos, que admita 5.000 periodistas al año? Es decir, al año que viene otros 5.000, y al otro otros 5.000, y al otro otros 5.000. ¿Qué van a trabajar? Pues en otra cosa, es imposible. Es físicamente imposible. Luego es una industria, como te he dicho antes, en absoluto redimensionamiento, en absoluta revolución, y en la que nos hemos creído que todo esto era demasiado fácil y no es muy complicado. ¿Cómo ha combatido la famosa competencia periodística sin pisar a nadie? Pues creo que lo comentábamos antes según veníamos, pues intentando ser lo más honrado posible. Claro, siempre te puede salir alguno diciendo, a mí se me ha pisado. Pues es posible. Esto también tiene su punto dentro de las relaciones de cierta competencia y, si me permites, fíjate cuánto, seamos sinceros, yo procuro serlo, cuanto más asciendes, más perracas te encuentras. Es decir, más estarletes, más periodistas que te miran no como colega, incluso en tu propia empresa, sino como competidor. Dedícate a hacer tu programa, que yo hago el mío. O sea, déjame en paz. A mí qué más me da, que ojalá te vaya a ti estupendamente, ya me aprovecharé yo también. O sea, ¿tú te imaginas que yo estuviera ahora picado porque a Herrera le va de cine? Si a Herrera le va de cine, me va de cine a mí. Si le va de cine a Colmenarejo, me va de cine a mí. Por lo tanto, esta es una profesión muy de egos. O sea, en cuanto vas por la calle y te conoce la gente, en cuanto llegas a un hotel a charlar con vosotros y te piden hacerte fotos, en cuanto tal, claro, te acabas diciendo, joder, qué importante soy tal y cual. Error. Calma, piensa en el bar de tu padre, en el bar de mi padre, que decías antes, a currar, a hacer el programa y a seguir. Yo creo que la única manera de no pisar a nadie es intentar currar honradamente en la medida que puedas. Seguro que alguna vez la habré pifiado y alguna vez habré hecho muchas cosas mal, o muchas veces alguna cosa mal, pero yo creo que intentar ser lo más honrado posible. Pero ojo, los periodistas, los camareros, los médicos, los curas, todos, a cada uno en lo suyo lo más honrado posible, no tiene más. Y ya para ir terminando, dos cosas. ¿Cuáles son las noticias más felices que nuestro mundo anhela? Joder, tantas. Joder, es que es imposible, vamos a ver, estamos hablando de utopías, pero si hubiera una noticia que se pudiera dar, ojo, las noticias, una noticia es un atentado, una noticia es una dimisión, una noticia es un gol. Una crisis de refugiados no es una noticia. Si me apuras, es una noticia por cada individuo. Luego son millones de noticias. La noticia ideal sería que se pacifica, en este caso, Irak y Siria. La noticia ideal sería que el Estado Islámico queda reducido a un grupo de hijos de perra terroristas, no a un Estado. El grupo va a seguir existiendo, seamos sinceros, y esto va a intentar atentar durante decenios. Pero mientras sea un grupo terrorista y no un Estado, que es en lo que estamos, pues será mejor. ¿Cuál sería una gran noticia? Decir que se ha descabezado el Estado Islámico, porque eso permitiría que toda esta gente volviera a casa, o muchas de ellas. Primera cuestión. Otra gran noticia, decir, por ejemplo, que el desempleo en España llega a cotas técnicas, es decir, al famoso 1 o 2%, dice, o millones. El famoso 6-7%, que es lo mínimo, lo aceptable. Pues ojalá, ¿no? Eso sería, yo creo que se puede llegar, Bueno, y otra gran noticia sería, pues, no sé, que Madrid es campeón de Europa otra vez. Eso es bastante factible. Y ya la última, el lunes es el Día Mundial de la Radio. ¿Qué supone la radio para usted? La mayoría de los periodistas de aquí son de radio. Vamos a ver, yo, como has comentado antes, hoy por hoy voy de vez en cuando a televisión, lo menos que puedo, hago un videoblog, escribo los domingos en ABC,
y tengo el programa de radio. He trabajado en agencia, en periódico, en televisión, en digital, ahora la radio, sin ningún lugar de dudas, a lo mejor por características personales, porque a lo mejor me expreso mejor hablando que escribiendo o que dictando. El medio en el que más cómodo me siento es en el de la radio. Porque yo hago el programa igual que estoy hablando con vosotros, que si hablo fuera tomando un café sin estar en este círculo y si estoy entrevistando a un político. Procuro hacerlo exactamente igual. Yo creo que esa es la clave. Por lo tanto, creo que me sale relativamente bien. Como medio, como sector, como soporte, mejor dicho, dentro de la revolución digital, la radio tiene una cosa que la televisión la tiene en parte también, pero con una diferencia. La radio te permite estar haciendo cualquier otra cosa a la vez que oyes la radio. La televisión no. La televisión tienes que estar mirando para ver el gol. En la radio lo oyes. Y puedes ir conduciendo. Y puedes estar cocinando. Y puedes ir haciendo footing. Y puedes estar en la cama, como hacía mi padre con el José María García, que hago yo lo mismo. Y cada vez me parezco, padre, mi padre. No entiendo cómo la del instituto sigue. Bueno, el caso es que, primero, te permite hacer otra cosa. Y luego, una cosa fundamental. Desde el punto de vista económico de las empresas periodísticas, la radio te permite, por el mismo coste de producción con el que haces mi programa, lo hacía, no sé, César hace años, o Ramón García hace 3, o lo hacía Encarna Sánchez, antes de que existiera Internet. Bueno, pues por ese coste, a mí me oyen hoy, aquí y en Wisconsin, y en Australia. Y encima te permite, si no lo oyes porque estás durmiendo por la diferencia, te bajas un podcast haciendo así, clic, clic, y lo oyes. Y a COPE le cuesta lo mismo que me oyeran solo a donde llegaba el poste, al planeta Tierra entero. ¿Tú te imaginas para Repsol, para Telefónica, lo que supone eso? ¿Tú te imaginas para el Madrid, o para el patrocinador del Madrid, o para el partido del Barça, el anunciante de la final de la Copa del Rey? ¿Tú te imaginas lo que supone que te ven en tiempo real en un teléfono como ese, con el mismo coste de producción del partido que te costaba cuando solo te llegaba el poste de la bola del mundo a la frontera de España? Por lo tanto, el audiovisual, audio, que es la radio, es la gran beneficiada de esta revolución digital, sin duda. Bueno, pues ahora les toca a ustedes.